Capítulo 1. Las bases de una conversación exitosa. Honestidad, una correcta actitud, el interés de las otras personas, la apertura a usted mismo. Desde la invención del alfabeto en el año 700 a.C., el género humano comenzó a conversar sobre cosas complicadas que a la vez implicaban actitudes y conceptos etéreos, como lo es la valentía o el honor, y esto dificultó las cosas, porque requería de todos el aprendizaje de lo sublime para poder impresionar a la otra persona. Resulta que la conversación es algo tan natural que tenemos el deber de simplificarla. Es como la diaria rutina de cepillarnos los dientes, comer, ver televisión, manejar nuestro vehículo. Es en esencia una parte ya natural y absolutamente necesaria de nuestra existencia. Entonces, ¿por qué sentimos barreras al conversar o dirigirnos a un grupo de personas? En los próximos capítulos desgranaremos los porqués de esta complicada pero a la vez muy sencilla pregunta. Seguramente, al escuchar este audiolibro, pensará en usted y se dará cuenta de todos los conceptos errados que pudiese usted pensar que poseen una gran carga genética. Pero le traigo buenas noticias, por cuanto ni es una carga genética, ni es un error. Todo está en su mente, grabado de la manera más sencilla y elemental, y de ese modo se podrá sacar para que obtenga un éxito inigualable en esta selva de la comunicación. Si no nos comunicamos, no existimos. Es casi una obligación. ¿Conoce usted a algún líder mundial, comunitario, o tal vez ese representante de la asociación de padres del colegio de sus hijos que no se comunique? La respuesta es no. Todo el que dirige algún grupo humano debe comunicarse efectivamente, o el grupo lo sustituirá. Lo invito a continuar escuchando porque, gracias a estas experiencias, podrá ahorrar caminos, tortuosos algunos y otros muy fáciles tal vez, pero en verdad, que todos son fáciles. Lo hacemos difícil nosotros, de manera que todo está en nuestra mente, pero más aún en nuestro corazón. Es cierto que para mí es algo natural comunicarme, pero para algunos constituye un verdadero trabajo construir esa habilidad. Le aseguro que el afamado tenor fallecido Luciano Pavarotti nació con una excepcional voz, pero también puedo asegurarle que tomó clases de canto para poder depurar su estilo. Le repito, creo tener una natural habilidad para hablar, pero no puedo ocultarle que en oportunidades he tenido complicaciones y no se me ha hecho fácil. Mi poco exitoso debut. Hace ya algunos importantes años era un joven oficial de la Armada, con algunas inquietudes intelectuales, y me di a la tarea de hacer un elemental compendio de los incidentes marítimos ocurridos a lo largo de la historia de mi país. Luego de haber compilado todo, envié, sin esperar respuesta, un ejemplar de regalo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin yo saberlo, un buen día, se presentó de manera sorpresiva un respetable embajador y su ayudante buscando al joven capitán escritor. Digo que impresionaba al embajador, porque su hablar era intimidatorio. Se percibía en su sola presencia profundidad intelectual, conocimiento del tema, garbo y elegancia, que jugaban muy bien con sus probables 60 años. En presencia del comandante del escuadrón al que pertenecía mi buque, el embajador me felicitó por el trabajo realizado. En verdad yo no sabía a qué se refería, porque habían pasado muchos meses y yo no lo había hecho esperando ningún premio, sino como un aporte a mi país. Pero me daba miedo interrumpirlo para preguntarle a qué se referían sus halagadoras palabras frente a mi comandante. Hasta que lo dijo y yo caí en cuenta de qué se trataba. Estaba metido en un problema. Él venía de parte del canciller de la República con un oficio firmado y al dármelo,
Me ordenó de manera muy diplomática que debía ir a la Cancillería a exponer mi trabajo frente a todos los embajadores encargados de la materia, por cuanto yo le había ahorrado muchos años de trabajo a él y a su equipo, y eso constaría como algo muy importante en mi expediente. El problema seguía en aumento. Observé la cara del comandante, quien no articulaba ni una sola palabra, y pensé que mi actitud no correspondía al trabajo que había realizado. Sentía que la bola de nieve me iba a arrollar. El embajador seguía halagándome, y yo, en vez de sentirme agradecido, tenía ganas de correr lo más fuerte que dieran mis piernas y desaparecer de la escena. Al finalizar su discurso no tenía alternativa, y con voz quebrada agradecí la gentileza que, en mi mente, era un reto, y acepté la invitación orden a exponer mi trabajo. Me ocurrió lo que siempre pasa después de una colisión de tráfico. Al despedirnos y sentirme seguro de que no había muerto, me comenzaron a temblar las piernas, y allí me di cuenta que debía estudiar más, no sobre los incidentes marítimos, sino sobre la técnica de cómo hablar en público. Llamé al mejor profesor de oratoria que he conocido, mi padre, quien, si bien es cierto me había entrenado en sus clases, yo nunca lo había hecho de verdad, máxime delante de las personas más importantes y preparadas de las relaciones internacionales de mi país. A todos les consideraba yo unos sabios eruditos, profundos, seguramente de muy mal humor, y pensaba que estarían allí, no porque quisieran escucharme, sino por un capricho de su jefe, al que le pareció interesante mi trabajo. Todos estarían con sus caras muy largas, mayores en edad que yo. A todos les debía respeto y distancia, casi subordinación a su estatus social y académico. Me visualicé atacado, perdido, ridiculizado. Toda una actitud negativa ante lo que hoy veo como una brillante oportunidad de hacerme conocer al más alto nivel de las relaciones internacionales de mi país. Mi padre sonreía al hacerle saber mis miedos, y con la sabiduría que le caracteriza, me dijo que yo tenía todas las herramientas para salir triunfador de ese reto, que lo único malo que había en mí era mi negativa actitud, que mi problema era otro, que si ellos no hubieran considerado importante lo que había hecho, no me hubiesen citado, que seguramente ellos sabían menos que yo sobre lo que había escrito, que ellos también tendrían lagunas y que requerían de mi investigación para minimizarlas, pero como eran muy holgazanes, no querían leer y preferían que yo fuese a contarles lo que había hecho, y así se ahorrarían horas de lectura con tan solo 60 minutos de exposición. Me dijo: pregúntate, ¿qué puede pasar? ¿Que no les guste lo que hiciste? Ellos se lo pierden. Ellos, cuyo trabajo es hacer esas investigaciones, no lo hicieron. Lo hiciste tú, y por eso estoy seguro que admiran tu disciplina y tu constancia. Así que manos a la obra y pensemos dónde está el obstáculo, porque hasta este momento yo no veo ninguno. Debes visualizarte triunfador. Debes verte allí recibiendo el agradecimiento de todos por haberles hecho parte importante de su trabajo gratuitamente. Llegó el gran día, y tuve que hacer un viaje por tierra de más de 200 millas. Desde el día anterior preparé mi mejor uniforme naval y asistí puntualmente a la cita, donde fui recibido de manera muy especial, que no sé por qué no me intimidó. Todos me sonreían y se acercaban a mí para estrechar mi mano hasta que llegó el momento, y después de una presentación hecha por el embajador, que me contactó, procedí a hacer lo que mejor sabía, producto de tantos años de práctica. Creo que desde el 1 año y medio de edad lo vengo haciendo. Comencé a hablar y expliqué todo lo que había hecho y cómo comenzó esa investigación. Desgrané cada uno de los casos, y sin darme cuenta, estuve hablando durante 1 hora y media. La cara de los embajadores me decía que iba bien. Su actitud me informaba que no querían que terminara, y eso me hizo dominar mis miedos. Al finalizar,
aplausos efusivos, y el moderador ordenó un período de preguntas para mí de 15 minutos. ¿Continuaba la tortura? Creo que lo disfruté. No sé por qué, semanas después la Casa de la Cultura y el Ateneo de la ciudad donde vivía se enteraron de la conferencia y me pidieron repetirla allí. Cuando entré, estaba atestado de personas, periodistas con cámaras, otros transmitiendo lo que evidentemente era radio local. Eso me atemorizó, y recordé de nuevo las palabras de mi padre. Lo volví a hacer. Un periodista se me acercó, ya finalizada la actividad, para invitarme a su programa de radio el siguiente domingo. Inmediatamente acepté. No salía de mi impresión y ahora me sentía seguro y hasta arrogante. Había descubierto que a las personas les gustaba cómo hablaba, pero nunca lo había hecho en radio. El programa comenzó a las 11:30. Me pareció encantador porque eliminaba la situación visual y todo era más sencillo, aparte de la veteranía de mi entrevistador, que me lo hacía más fácil. Creía que nadie nos estaba escuchando, hasta que él dijo que abriría los micrófonos para que nos hicieran preguntas e inmediatamente comenzaron las llamadas telefónicas, de una manera tan abrupta que me impresionó. No paraban de felicitar mis conceptos y de hacer preguntas encantadoras y solidarias a mis posiciones. Una vez finalizado el programa, el periodista, que también era el propietario de la emisora, me dijo que estaba perdiendo mucho dinero, por cuanto consideraba que debía abordar la locución como medio de vida, y que quería que yo dirigiera un programa. Yo no salía de mi impresión, pero sin pensarlo le dije que sí, y le pregunté si tenía disponible el espacio de los domingos a las 11 de la noche. Me dijo que sí, pero que no era un espacio bueno en cuanto a audiencia. Eso era lo que yo quería, que no me escuchasen. Comencé a la siguiente semana con el eslogan La Voz de la Noche, y al tercer domingo las llamadas no paraban, y casi no podía desarrollar mi producción. Ellos solo querían escuchar mis respuestas a sus preguntas de toda índole. Había nacido como locutor. Honestidad. Aprendí algo en esto de hablar por los medios. Debemos ser honestos, tanto cuando estamos al aire como fuera de él. En un restaurante de Miami, ya retirado de la Marina, estuve hablando con uno de los hombres de mayor experiencia en los medios de comunicación, tanto radiales como televisivos, acerca de esta actividad que me apasiona y cómo hacerlo en un país diferente sin las herramientas que tenía en mi país, de cómo era el negocio, con quién debía hablar, etc. Él me dijo que tenía un programa radial vía internet y que algo se podía hacer, que pasara el siguiente lunes y que estuviese allí antes de las 12 del día. Llegué media hora antes y su show comenzó puntual. Yo estaba sentado en el estudio y observaba su maestría en el arte de hablar por la radio. Tenía una capacidad de improvisación extraordinaria y lo admiraba por ello, hasta que, ya faltando unos 9 minutos para finalizar, anunció que era su último programa y que a partir del día siguiente le sucedería un gran locutor. Fue cuando caí en cuenta de que hablaba de mí. Finalizó y me dijo, antes de irse, «Bienvenido a Miami, estás comenzando bien». Yo no sabía qué hacer con esa enorme responsabilidad. No pude dormir esa noche. Pero comencé y llegamos a tener 9 meses después una audiencia de cientos de miles de personas en todo el mundo. El secreto, ser honestos y no hablar más que de aquello que las pruebas te aseguren que es cierto. Los juicios de valor pueden ser impactantes al principio, pero basta con que se compruebe que algo no es todo lo cierto que parece para que su credibilidad se vaya al traste en pocos segundos y seguramente un arduo trabajo investigativo de meses o años pierda total importancia porque lo dijo una persona que jugó a ser poco honesta con él y su audiencia para lograr solo una corta popularidad que la experiencia le dirá cómo fallece en corto tiempo.
No podemos ser medio honestos. O lo somos o no. Como tampoco podemos ser medio mentirosos. O lo somos o no, por pequeña que sea la mentira. El resto de la fórmula. Siempre se ha dicho, sobre todo en los últimos tiempos, que el éxito es el encuentro de la oportunidad con la preparación. La oportunidad es aleatoria, se presenta o no, pero la preparación es opcional. No solo basta con tener una impresionante y bien impostada voz. Detrás de ella, debe haber confianza basada en el intelecto, preparación sobre el tema, de manera que las personas que hablamos debemos imperativamente aprender a disfrutar de la lectura de calidad como herramienta única para poder acceder al éxito, a la cultura general que nos permita abordar múltiples temas o entrevistar a personeros de diferentes corrientes del conocimiento y la conducta humana. Realmente requiere años de maduración. ¿Sabía usted que para obtener el 1% de la información de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, se requiere estudiar por 34 años, 12 horas al día, incluyendo fines de semana y 10 feriados? No es fácil, pero algo debemos hacer. La correcta actitud para la persona que va a hablar será un tanto difícil de obtener, sintiéndonos a la vez confortables, pero es el primer paso para ser un buen hablante y será un ingrediente importante para su crecimiento. Uno de los secretos que puedo brindarle a usted es el de procurar hablar con la frecuencia que le permita su vida social, no solo en términos personales, sino también en público. Por supuesto, si tiene la posibilidad, estar al aire por radio todo el tiempo que pueda. Eso torturará su cerebro de una manera tan sana que sus contactos dendríticos se forjarán casi a la fuerza, sin que usted lo perciba, pero de manera natural y flexible. Si no es así, le tengo otra manera de entrenarse. Seguramente tendrá en su casa un cuarto de huéspedes o el sótano, tal vez el baño sea bueno, pero en todo caso, también cuando conduce, para improvisar discursos de cualquier índole, de manera de ir sacando de su cerebro ese estilo que debe procurar personalizar sin imitar a otras personas. Podrá también pararse frente a su espejo y hablarle a su imagen. Esa es una técnica antigua y común en todos los oradores, especialmente en personas que desean desarrollar la habilidad de hablar. Asumir el reto es la actitud correcta. Recuerdo cuando mi padre consideró que ya estaba listo, no solo para hablar como orador, sino para dar clases de oratoria. Esa reunión también fue un reto y una sorpresa. Me informó, sin posibilidad de elegir, que debía relevarlo ante un grupo de ejecutivos muy importantes que había contratado a su empresa de entrenamiento gerencial para aprender a hablar en público y hacer presentaciones gerenciales efectivas. Yo, aunque jubilado de la Marina, estaba sin empleo y sin otra entrada económica que mi pensión de retiro. Cuando me dijo cuánto ganaría por tan solo impartir una clase de 12 horas académicas, entendí el poder económico del secreto que tenía entre manos. Me van a pagar muy bien por tan solo hablar. Acepto el reto. Pienso que todos somos ignorantes, pero en asuntos diferentes. Parece un juego de palabras, pero no lo es. El corolario es que todo el mundo es experto, pero solo en algo. Siempre debemos respetar la experiencia de los otros y, por ende, ellos siempre respetarán nuestra experiencia. La regla de oro: hacer y comportarse con los otros como deseamos que se comporten con nosotros. Usted debe ser realmente honesto con sus compañeros de conversación, pero eso tampoco requiere que, basado en esa honestidad, divulgue sus secretos personales. De hecho, la honestidad y la imprudencia, desde mi punto de vista, son opuestas. Mi recomendación: nunca se use a usted mismo como tema de conversación. Porque, en todo caso, si algo de su vida personal se debe saber, ello saldrá de manera natural. No lo obligue con la intención de hacerse respetar, porque logrará el efecto contrario.
Si la conversación es libre y se toma como tal, seguramente todos la disfrutarán aún más. ¿Sabe qué? De su conversación y de la manera de hacerlo, sus interlocutores tendrán una clara opinión de su personalidad y sus intereses. ¿Sabe por qué? Porque el 50% de su personalidad lo constituye su expresión oral. ¿Se ha dado cuenta que a las mujeres más bellas del mundo, que concursan en los certámenes de belleza, siempre le hacen preguntas tontas? ¿Por qué? Porque no solo queremos ver su exterior, queremos ser persuadidos por su conversación y a la vez medir ese 50% de su personalidad, esperando para una pregunta tonta y falta de contenido, una respuesta inteligente y persuasiva. Allí es donde se ganan o se pierden los cetros de las reinas de belleza. Obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una ley universal. Kant.